¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Plaza, el espacio de 101 Televisión Costa del Sol, donde siempre nos gusta recopilar historias, buscar personas que han transformado la Costa del Sol hasta el paraíso que conocemos actualmente. Y siempre nos gusta tratar con personas, como yo digo, un poco transversales, ¿no? Es verdad que hay algún elemento común, pero nos gusta tocar muchas cosas y muchos temas, ¿no? Y nuestro invitado de hoy, la verdad que el encasillamiento es difícil, ¿no? Hay un elemento esencial, que es el caballo, pero creo que su vida ha dado para muchos capítulos, ¿no? También es empresario, también con una trayectoria muy importante en la tauromaquia. Y cuando he indagado sobre él, me he encontrado mucho la palabra maestro, que es algo que creo que resume muy bien el legado de don José González, más conocido como Pepillo de Málaga, que cuando ha venido me ha dicho: hace mucho tiempo que no doy entrevistas y seguro que nos va a contar muchas cositas en esa cabeza con muchas vivencias y muchas experiencias. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a 101 Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo empieza tu vida con el caballo? Has llegado aquí y con el teléfono en mano. ¿Cómo empieza un poquito la historia de Pepillo de Málaga? Como yo te he dicho antes, ¿no? Un gaditano adoptivo en Málaga, ¿no? Pues sí, porque yo nací en la provincia de Cádiz, Medina Sidonia, y mi padre era mayorazgo de una ganadería, y pues ahí estuve de niño hasta los 16 años. Ya mi padre falleció muy pronto, me quedé bastante joven sin padre, y entonces estuve buscando la forma, porque yo en el campo me se daba bastante bien lo de picar las becerras, de la plaza, taekwondo, y el caballo siempre lo he tenido relacionado porque mi padre era domador de caballo y, en fin, la historia de aquel entonces. Entonces me vine para Málaga para trabajar con un rejoneador que se llamaba, fallecido ya el hombre, el maestro Mancebo, don Francisco Mancebo, y estuve trabajando un poco con los caballos con él, pues estuve 4 o 5 años ahí aprendiendo y haciendo cosas de caballo, y entonces me dio por hacerme picador de toro, y la verdad es que se me hizo muy pronto, se hizo la cosa de poder vivir del toro, y entonces muchos años me dediqué al toro, pero siempre en mi mente tenía los caballos. ¿Cómo surge ese escenario, Pepe, el de dedicarse al toreo? Pues se conoce, yo tenía siempre la afición, había practicado en el campo, había hecho, entonces mi mente tenía eso. Y la verdad que por aquí en Málaga no había muchas cosas para poder entrenar, entonces pues hacía los entrenamientos cuando podía, pero bueno, podía o me daban ocasión, iba al campo. Pero la verdad que cuando debuté en la Malagueta, pues se me dio bastante bien y me dieron enseguida paso para poder actuar con las grandes figuras. Grandes figuras, tengo aquí apuntado a Curro Romero, Manzanares Padre. Empecé, o sea, estamos hablando de figuras. El empezar mío fue con Antonio Ordóñez, su final ya de trayectoria como figura, y de Antonio Ordóñez pues en el año 71 tuve la suerte de colocarme con Luis Miguel Dominguín, que estuve la temporada 71 y 72, me coloqué con otros chicos, con otros toreros, que en fin, ya empecé a coger mi relación con unos y con otros, y ahí iba yo luchando hasta que me puse a colocar de los primeros. ¿Se acuerda de ese día donde toma ese camino, Pepe? De dedicarse al toro, a picar. ¿A la picar? En Málaga, la Plaza Toro de Málaga. Plaza Toro de Málaga,
el día que me dio, bueno, me ha dado mucho, ¿no? En Málaga, que la gente, la verdad es que eran cariñosas conmigo y se portaba. Yo también lo pasaba mal, decía, en Málaga lo pasaba peor que en otros sitios porque me conocían y yo no, entonces no era el miedo, porque la verdad, no, todos tenemos miedo, ¿no? Ante el toro, pero la verdad que lo superas cuando estás preparado, cuando estás dedicado a eso, pero era mucha responsabilidad, ¿no? Cuando yo salía a Málaga, entonces estaba yo haciendo reservas en la Plaza de Toros, porque siempre hay un reserva, como dos, antes había dos reservas de los picadores, y era un festival que montaba Antonio Ordóñez para la Hermanita de los Pobres. Y yo picaba con un novillero entonces, que era Miguel Soler Gasolina, le decía. Total, que salía hacia la puerta y un toro derribó, un toro lo mataba Pepe Luis Román, y el toro le pegó dos caídas a un picador que él traía y me lo pasaron a mí, y yo pude con él, le gané el tirón. Aparte de ahí, pues ya surgió mi currículo de funcionar con unos y con otros, claro. Hasta que cogí las colocaciones de los matadores que me iban avisando figuras, gracias a Dios, todas, claro. ¿Se siente orgulloso de sí, porque es una trayectoria que era muy joven, tenía 19 años ahí, y la verdad tenía una ilusión muy grande, porque yo de la nada llegué a Málaga y la verdad, pues se me abrieron muchas puertas. O sea, eso que me comentaba antes de que Málaga era un terreno por explotar, ¿no? Podríamos decirlo en ese sentido. Digamos que le vino bien, ¿no? Sí, Málaga, la verdad es que en eso de los picadores no había personas así preparado, dedicado a eso, y la verdad que a mí me abrieron muchas puertas, se me abrió muchas puertas. Pepe, esa adrenalina previa a salir a una plaza, ¿cómo la explicaría? Pues ese es lo vives a nivel de lo que va ocurriendo, pero siempre si tú estás preparado y estás mentalizado, pues domina esa forma de salir. Hasta cuando no abre la puerta de la plaza es cuando es cuando peor se pasa, cuando va a abrir la puerta, pero una vez que sale el toro hay que estar preparado y olvidarse de todo y hacer lo mejor posible. Ahí la foto que estamos viendo es de un premio de Jerez. El primer premio en el año 71 iba con Luis Miguel Dominguín, y un toro de Guardiola me dio el premio que estás viendo que estoy portando ahí en la mano. Jerez, la cuna, ¿no? Jerez, tuve la suerte fui varias veces, muchas veces con uno y con otro, y tengo premio 3 garrochas de plata, porque antes otorgaba en Jerez un garrocha de plata al mejor picador o al mejor puyazo ese día, y tuve la suerte de ganarlo por 3 veces. Pepe, volviendo a la semilla donde arrancó todo, ¿recuerda la primera vez que se montó en un caballo? Pues sería muy chico porque no me acuerdo ya un poquito, pero sí me acuerdo con 4 o 5 años ya montaba un caballo que tenía mi padre, muy noble, un caballito más viejo, y empecé con eso unos 5 años. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue dura porque yo estaba en el campo, como te he dicho, mi padre estaba en el campo trabajando, se puso malo y estuvo 13 años malo y al final falleció. Y la verdad que tuve que luchar solo. ¿Y cómo le vino eso? Me emociono todavía, fíjate.
Bueno, porque tuve que luchar mucho en el campo, tenía 8 hermanos y fíjate, tuve que luchar para todo hasta que gracias a Dios más o menos los puse todo en camino y ya yo pude satisfacer mi ilusión de poder servirle a toda mi familia y sobre todo a mi madre. O sea, que usted cogió un poco la rienda, ¿no? Sí, toda. He sido padre y hermano, como suele decir, de la familia, porque claro, era el mayor, todos estaban por debajo de mí y los varones eran los más chicos y la verdad que tuve yo que luchar bastante para sacar para adelante, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ayudó y mi fe que yo tenía en que podía funcionar en lo que me había prometido y la verdad que estoy bastante orgulloso de esa infancia, aunque no pude vivirla como niño, ¿no? Porque tenía que trabajar y tenía que eso para sacarlo todo adelante. Pepe, me contaba antes de empezar a grabar el origen del mote de Pepillo de Málaga. Sí, porque bueno, a mí allí en el campo me llamaban Pepillo, siempre era el más chico de los que había, ¿no? En aquel entonces, te estoy hablando de muchos años ya, y me decían Pepillo, entonces, pues la primera corrida de toro que toreé televisada, que iba yo con José María Manzanares padre, fue en Trujillo, que televisaban la corrida ese día. Y entonces Matías Prat me estuvo tomando nota, me estuvo tomando los datos y eso para hablarlo, como él un hombre que explicaba todas las cosas. Pues, ¿cómo te pones tu nombre? Entonces digo, Pepillo. Y dice, Pepillo, se quedó un poco pensando así. Y dice, ¿por qué no te pones Pepillo de Málaga, que verá qué bonito va a ser? Y digo, pues un maestro lo ha dicho, eso está. Y la verdad que he vivido y vivo todavía de Pepillo. Todavía me llama mucho taurino Pepillo. ¿Y qué significa ese término? ¿Qué se te viene? ¿Es un viaje también al pasado de...? Porque mucha gente te conoce como Pepe, ¿no? En la calle. Sí, pero la mayoría es Pepillo de Málaga. A mí en Málaga siempre Pepillo el Picao. Siempre me han llamado. Y como yo he estado siempre relacionado con el mundo del caballo, pues la verdad que todos los jinetes, todos los caballistas, pues Pepillo el Picao. Siempre me han estado llamando así, ¿no? Porque la verdad era un mote cariñoso y a mí me daba... Lo había vivido desde chico y la verdad es que lo acepté muy bien. ¿Cómo se definiría usted, Pepe? Pues yo creo, siempre lo he dejado que la gente me lo defina de cómo soy, ¿no? La verdad es que he tenido muchos amigos, muchos de esos me han definido siempre como una persona en el mundo del toro, pues diríamos destacable bastante. El mundo del toro para mí ha sido muy efectivo económicamente y cariñosamente me han dado. He tenido también muchas veces, algunas veces que otras cosas que a lo mejor no ha sido todo lo bonito, pero la mayoría me quedo con lo bueno. ¿Qué es lo más oscuro de todo eso, Pepe? Lo más oscuro es que cuando tú empiezas de esa manera y no te conoces, pues te cierran muchas puertas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en aquel entonces llegaba y le pedía toros a un torero o a un apoderado, y siempre me decía, no, es que yo llevo a fulano, es que yo llevo a mengano, pero una anécdota de esas cosas, pues te puedo contar que me sirvió muchísimo, que yo le pedí toros a un apoderado y me dijo, yo llevo 2 picadores muy buenos. Y digo, pues muchas gracias, pero mi deber es pedirle, porque si le hago falta algún día, aquí estoy a su disposición. Y la verdad es que
las cosas ruedan de una forma que viene antes a lo que te he contado, de que yo estaba de reserva y el toro ese que cayó al hombre 2 veces, pues me dio la luz y me dio la fama, iniciativa, ¿no?, para poder continuar. Y claro, pues la gente empezaron a confiar en mí y ya eso fue un gran éxito, un gran paso adelante. Cuando la gente le conoce como maestro... Bueno, ya yo también puede ser por la edad, ¿no? Bueno, yo creo que va más por el legado, ¿no? Por la huella sí, que deja uno, ¿no? Sí, claro, lo que ha sucedido todo el tiempo de la trayectoria, ¿no? De que he vivido, la verdad que he vivido el mundo del toro, lo he vivido muy bien y en una altura bastante, diría yo, en una altura bastante buena, ¿no? Que no digo que yo haya sido ni el mejor ni el peor, pero ha sido entre los 6, 8, 10 mejores, me considero. Pepe, el universo un poco Sudamérica, que también forma parte de tu vida, ¿no? Sí, sí, he ido varias veces, varios años a América, y te puedo contar también por ejemplo, en Quito me televisaron una corrida, iba yo también con Manzanares padre, y me encontré al maestro de frente, al maestro Matías, yo le llamaba maestro porque era un fenómeno en todo eso, y le digo: maestro, muchas gracias porque está usted hoy, hablaba a mi casa, a España, y me han dicho que usted hoy me ha puesto muy bien, y qué tal, y qué cuál, y eso. Dice: ¿qué va? Qué disparate, te tengo que dar las gracias yo, porque tú eres un picador que cuando sale por la puerta me das tema para hablar. ¿Por qué? Porque coge la vara como tienes que cogerla, porque coge la garrocha fenomenal, y los demás, la mayoría, cogen la garrocha como si fuera a picar, como si fuera a pescar, perdón. Y eso me hizo mucha gracia. Que además saliendo de la persona que salía, que venía, ¿no? Ahí también, como puedes ver, he estado siempre en el mundo del caballo haciendo cositas. ¿El caballo o el toro? Hubo un tiempo que me dediqué totalmente al toro, a principios de los años 70, 80 y hasta el 90 y algo, dedicado totalmente, prácticamente, pero siempre relacionado un poco con los caballos, porque mi ilusión, aparte de lo de picador, yo digo, cuando me retire tengo que hacer un montaje de un espectáculo, de algo, y de hecho es que cuando empecé un poco a dejar un poco el mundo del toro, me dediqué más fuerte al caballo y monté un espectáculo ecuestre. Luego vamos a hablar yo creo que de una pata, ¿no?, importante de su vida, que es el ranchito. Esos últimos años, ¿cuesta retirarse del mundo del toro? Sí, yo lo eché mucho de menos, ¿sí? Porque, hombre, las cosas me habían ido muy bien, económicamente, como he dicho antes, y personalmente, y entonces la verdad que los primeros años los eché de menos. Pero yo veía que el caballo en el espectáculo podía tener futuro, y empecé a echarle más tiempo al caballo en el espectáculo que al toro, y para irme ya alejando un poco de los viajes, un poco sobre todo que cuando ya cumplí la edad de retirarme, pues tenía más tiempo de hacer lo que era el espectáculo. ¿Y cómo es su relación actual, Pepe, con el toro?
con el toro. ¿Sigue cerca? ¿También está su hijo? Sí, pero yo ya no actúo nada en él, yo ya me retiré definitivamente. Pues mi hijo empezó a salir, a entrar y a ir con una figura o con otra, y entonces yo pensé que él desde muy joven había estado pegado a mí haciendo cosas del mundo del caballo y eso, y yo entonces pensé que digo, le doy paso a él y yo me quedo ya un poco en la retaguardia con el espectáculo, para la doma de los caballos, porque la doma de los caballos es muy continua, muy seguida, y tiene que estar los caballos muy preparados para hacer las cosas que hace en el espectáculo. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado, Pepe? Igual que recuerda esa anécdota de Matías Prat con especial cariño, ¿recuerda algún consejo en esos inicios difíciles, no? ¿Como picador o como caballista? ¿Como picador? Como picador, bueno, los consejos vienen a veces cuando ve que te hace amigo de alguien o eso, porque los consejos todos no los puedes coger, que tienes que escuchar a todas las personas y después quedarte con lo que tú crees que es mejor, porque lo que hay que tener uno es la personalidad propia de uno, no querer imitar a los demás. Entonces cada uno es diferente, cada uno tiene la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo en el toro echaba el caballo de frente, y cuando se arrancaba le pegaba un pico hacia la izquierda para poder coger toro al estribo, que es a donde tiene que venir, al estribo del picador. Si te lo coge delante, malo; si te lo coge para atrás, peor, tienes que cuadrarlo. Y la verdad que yo me gustaba el toro un poquito largo para poderlo recrear, y la gente, o sea, algún picador, amigo y eso, a principio me decía, si tienes el valor suficiente y sabes montar a caballo y sabes eso, lo que tienes es que ponerte un poquito del lado izquierdo, un poquito más corto, y para poder dominar más la actitud del toro. De hecho, es que antes ha salido una foto ahí que era de la Malagueta, de estar toro, le falta medio metro, 1 metro para llegar al caballo, y ya yo le tengo la garrocha puesta. Y esa es una foto muy bonita, porque y como creo que debe de hacerse la suerte de picar, porque la suerte de picar bien hecha transmite mucho, y lo que pasa es que la mayoría de la gente, hombre, por lo que sea, por que no lo conoce, porque eso lo convierten en... Mira, esta foto es la que yo te digo, esta es una foto extraordinaria. Sí. Como se debe de, creo yo, como se debe de hacer, porque el toro no llega al caballo y ya tengo la garrocha puesta en lo alto. ¿Esta foto la tienes marcada en casa? Sí, sí. Sí, ¿no? Y la otra que ha salido de Sevilla también, una que hay, que fue extraordinariamente. Pepe, ¿cómo ha evolucionado el mundo del picador? ¿Sigue siendo tal y como tú lo conociste? Bueno, hoy en día ya los caballos son mejores, están más domados, el toro de verdad es diferente, el toro no es tan bravo, diríamos, el toro está un poco más dominado para la muleta y para eso, y antes el toro salía muy ofensivo, ¿no? Muy bravo, ¿no? El toro, y había que estar muy preparado para salir adelante. Sobre todo las cuadras de caballo no eran tan buenas y tan perfectas como hoy, y se pasaba algunas veces mal, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo te merecía la pena seguir luchando, seguir trabajando sobre lo que había sido uno y lo que había creado, para que eso no decayera. ¿Nota que
que la figura del picador, además me la ha dejado un poco caer antes, ¿no? Como que está un poco olvidada, ¿no? Que al final Hoy está un poco olvidada porque claro, un poco... Hoy yo te diría, no quiero hablar más de nadie, ni quiero eso, ¿no? Pero es mucho más fácil que antes. Antes era mucho más duro hacer picador que hoy en día. Antes yo me acuerdo de ir a Barcelona, por ejemplo, y cogerte, el caballo que te tocaba no estaba preparado y te pegaban, derribaban muchas veces, pero no era el toro era más agresivo y el caballo que tenía estaba menos preparado que debía de ser para poder con aquello que salía por allí, por los siqueros tan fuerte y tanta bravura. Esta foto es de Sevilla. Esta foto ahí tiene a Paulo y a Curro Romero, iba yo con Paulo esa tarde. Y esta es de la Feria Sevilla, en esta tengo un premio de Sevilla, en esta foto. Este toro iba con Luis Francisco Esplá. Se lo he comentado antes, he estado investigando estos días y el último rabo de la Feria de Málaga. De Paco Ojeda. Paco Ojeda estaba usted ese día. Sí. Sí, sí. Iba yo con Curro, ¿no? Con Curro, sí. ¿Y ese primer día en la Malagueta? El primer día en la Malagueta ¿Lo recuerdas? Sí, el primer día en la Malagueta un festival que montaba Antonio Ordóñez. El primer día que actué en la Malagueta y después seguido a eso ya tuve varias actuaciones, muchas podríamos decir la Malagueta, pero el primer día fue el éxito ese de ese toro que cayó, el otro picador le pegó 2 caídas y me lo pasaron a mí y yo le pude, diríamos, y lo saqué adelante y ese toro me dio mucho éxito. Paisanajemente diríamos, ¿no? Porque al principio no me conocía nadie, pero ese toro en Málaga me abrió muchas puertas para la costa, para las plazas y con los toreros que había por Málaga, que entonces toreaban 2, toreaban 5, toreaban 10, pero siempre contaban conmigo, siempre que había algunas cosas de montaje de ellos para las plazas de la costa. Al final en el pack de alguien que se mete en el mundo del toro, ¿no? Y tantos años, las cogidas, Pepe. Las cogidas he tenido muchas volteretas. ¿Sí? Con nada tengo una nada más que me la dio en Torremolinos un poco en la ingle, porque me cayó y me cogió en el suelo. Y tengo una sin mucha importancia, pero caídas me han pegado muchas. De hecho es que las piernas las tengo bastante jodidas de las caídas y operaciones. Pues un toro en Estella me cayó y me partió la rodilla izquierda y estuve 8 meses para poder reaparecer. Mamá comentaba antes, ¿no? Que ahora hablaremos de ese espectáculo que hacen en el ranchito, que todavía tienes alguna secuela, ¿no? De esa etapa, ¿no? Sí. Pues vamos a aparcar el tema del toro, Pepe, y nos metemos en el ranchito. En el mundo del caballo. El mundo del caballo, que es una parte, ¿no? Importante también de... Hombre, bastante. Pues nos vamos a Publi y nos metemos ya en ese ranchito, que lo regenta y lo fundó nuestro Pepillo de Málaga, aquí en la plaza. Aquí seguimos en la plaza con Pepillo de Málaga, Vamos a hablar largo y tendido de otro leitmotiv importante de esta charla, como es ese club hípico del Ranchito, que está ubicado y que preside Torremolinos,
Y nuestro Pepillo de Málaga, que ha llegado aquí al plató y con mucha agenda, muchas tareas pendientes, porque ese club hípico ya en diferentes generaciones pues sigue actuando de maravilla. Pepe. Club Hípico Ranchito, pues yo empecé ya estaba todavía metido en la cosa del toro y eso, pero siempre he tenido caballo, ¿no? Porque ha sido mi ilusión de montar y entonces pensé lo que antes siempre te he dicho, que tenía un pensamiento de montar un espectáculo ecuestre, y la verdad es que pues lo pensé y lo monté a mi forma, y la verdad que me ha ido muy bien. He ido por muchos sitios y tengo unos pocos de caballos muy buenos, y en fin, he luchado bastante y sigo luchando en la trastienda, como se suele decir, y estoy orgulloso del espectáculo también, bastante. Estamos hablando del espectáculo Ritmo a Caballo, ¿no? Ritmo a Caballo. Lo monté en el año 92, perdón. Fui a la escuela de Jerez un día a ver el espectáculo y se metió en la cabeza que como yo tenía algún caballo y tenía eso, digo, pues voy a montar un poquito de lo que he visto hoy. Nunca a la altura de lo que es la escuela de Jerez, porque esa es, claro, la Junta, eso es Andalucía entero, que tiene ayuda por todos los sitios. Yo no he tenido ayuda nada más que las mías y las de mis hijos, claro, y mi mujer. Todos los miércoles... Todos los miércoles a las 6 menos cuarto en el ranchito. Y después esporádicamente, si hay grupo, también lo hacemos, pero los miércoles fijos. ¿Cuánto ha variado a lo largo de su historia, Pepe? ¿Sigue igual? ¿Sigue manteniendo esa esencia, ese espectáculo? Sí, el espectáculo sigue, lo lleva ahora directo, está mi hijo, y la verdad es que sigue el espectáculo con mucho interés para el turismo y para toda la persona que quiere ir por allí, vaya a verlo. Estaba viendo que casi 1 millón de personas, ¿no?, han pasado... Mucha gente. Por ahí. Y gracias a eso vivimos. Y tenemos mucha gente trabajando y gracias a eso podemos seguir adelante. Están tus hijos, ¿no? José Carlos y Noelia, ¿no? Sí, Noelia lleva la parte de las clases y mi hijo Carlos lleva la parte toda de lo que es el espectáculo. Y la agencia y las cosas, él ya se encarga de todo eso. Más o menos. ¿Cómo lleva uno el delegar a los hijos, Pepe? Hombre, pues la verdad es que forzosamente tienes que hacerlo ya, porque ya va uno con la edad muy avanzada, entonces aunque todavía hago cositas en el espectáculo, pero la verdad es que tiene que ir delegando, sobre todo si ellos tienen cualidades, y mentalizarlo a que es una forma de vivir, una forma de seguir en el mundo del caballo. Tengo 4 nietos, de los 4 están ahí estudiando los 2 niños, las niñas también están estudiando, pero hay una que es muy aficionada, que es la de mi nieta, la de Carlos, la hija de Carlos, y esta está participando ahora en los concursos y ella ahí va, bastante aficionada. O sea que el ranchito va a quedar en buenas manos, ¿no? Yo pienso que sí, que ahora está el padre de ella y ella está ahí a ver si cuaja como amazona, que la verdad que los concursos que está yendo y eso, pues está quedando bastante bien. El año pasado ha quedado primera en Andalucía de su modalidad. Y ahora está haciendo la doma de campo, está aprendiendo, es joven, tiene 17 y está aprendiendo. Ahora ahí la podemos ver montar un caballo lusitano, que es de la cuadra y del espectáculo. ¿Está muy pendiente? Sí.
le gusta mucho y yo creo que puede funcionar. Pepe, ¿cómo surge esa idea de adquirir un club hípico aquí en Torremolinos? ¿Da un poquito de vértigo al principio? Sí, porque es duro, ¿no? Empezar es duro y te lo tienes que tomar muy en serio, mucho trabajo, y la verdad es que el montaje tiene que tener mucho cuidado porque en un momento dado te se puede ir al garete, ¿no? Si la cosa tiene que darle siempre a las personas lo que están, lo que dice el boca a boca o lo que están acostumbrados de ver unos y otros, porque si no tú haces un espectáculo y la verdad es que en el espectáculo no sale cosas de lo que ha visto de publicidad o de lo que ha visto de eso, los caballos tienen que estar domados, los caballos tienen que estar preparados, la doma del caballo es muy larga y muy tensa diariamente, diría, y incluso toda la vida del caballo. Hay que estar entrenándolo, estos son como los atletas de cualquier otra cosa, tienen que estar muy preparados, ¿no? ¿Cómo se va...? Porque al final con el caballo tiene que haber esa simbiosis, ¿no? Esa relación intensa, ¿no? Conocerlo... Sí, el caballo tiene que conocerlo, el caballo también tiene que tener cualidades para lo que se está viendo, lo que estás viendo ahora. Un caballo, si no tiene cualidades, por ejemplo, eso que acaba de hacer, la cabriola, no es fácil, ¿eh? Eso es un número muy duro para que el caballo zarte y ponerte de acuerdo con él, los tres. Por ejemplo, ahí ve dos personas y ve a el caballo zartando. Y para hacer ese salto tiene que estar una reunión completa de lo que es las tres personas. O sea, las dos personas y el caballo. Porque si no lo reúne, no lo pone en el momento clave, no puede hacer eso. ¿Usted nota que el caballo le escucha? O sea que... Hombre, el caballo te escucha y mucho. El caballo tiene mucha memoria y lo que le haga desde un principio es lo que él siempre se va a acordar. Y si hace mal, pues se va a acordar de mal, pero si le hace bien, se acuerda bastante y que en el momento él intenta como animar que es, intenta de hacer lo suyo, de hacer las cosas, porque el caballo está en el campo, se cría en el campo salvaje, diríamos, ¿no? Hasta los 3 años, por ejemplo. Sí, más o menos, es cuando se empieza con los 3 años. Y a los 3 años cuando lo coge y lo acaricia y lo pone eso, tienes que inducirlo siempre para el bien, para que el animal no se sorprenda, ¿no? Y él volver a su naturalidad, porque la mayoría de las cosas ellos lo hacen naturalmente, de iniciativa de ellos, pero lo traes a la doma y en la doma lo reduce a lo que tú quieres, más o menos. Y para eso tiene que hacer ahí hay un tiempo de adaptación caballo y jinete. También el entorno es importante también, ¿no? Sí, claro, muy importante. El sitio, la forma, depende donde está. El caballo, si está en una pista nueva, a lo mejor la extraña, pues lo suyo es darle un paseo por la pista antes de trabajar y para que él conozca un poco el terreno, porque la verdad que al principio a lo mejor se encuentra en una pista que no ha estado nunca y hay algo que le molesta y ya no es el mismo caballo, es un poco diferente, ¿no? Ahí estamos viendo lo de cabriola una vez y otra vez, y lo de Amazona también es muy importante, lo de el caballo de Amazona que sale con la chica que es mi hija, es Noelia, y el caballo
con una pierna nada más, lo lleva ahí una pierna y la fusta, porque ella va a cruzar con la pierna y solamente lleva un estribo. Y entonces eso es horcada. O sea, arcada es cuando va las dos piernas para abajo, ¿no? Y cuando va cuando va con la pierna cruzada es de Amazonas. Pepe, esto de la pura raza española, que suena muy, ¿no? Muy patrio, muy fuerte. Sí, es que el caballo español es el que es artista para esto. Hombre, hay otros caballos que a lo mejor hacen cosas, pero el caballo español es el que mejor se adapta a todo esto de hacer la doma para la equitación de espectáculo, vaya. El caballo se reúne, el caballo es guapo, el caballo entonces tiene muchas posibilidades si tú te acoplas a él a sacarle mucho producto, o sea, mucho rendimiento. Pepe, me contaba también que este espectáculo lo habéis sacado fuera de España, ¿no? ¿Habéis estado... Sí, hemos estado donde más hemos ido, y no he ido más veces porque la verdad el espectáculo en sí cuesta mucho trasladarlo y no merecía la pena. Entonces, como yo tengo la sede ahí y lo hago aquí en Torremolinos, creo que no me merece la pena viajar mucho por los gastos, ¿no? Porque tiene muchos gastos y a veces no los quieren pagar, ¿no? Entonces, si no hay dinero, no hay espectáculo, diríamos, ¿no? Eso es una cosa. Estuvimos en Holanda, hice 4 espectáculos en Holanda y en 4 espectáculos metí 40.000 personas, ¿eh? Claro, en un espacio... En un espacio como el que estás viendo de claro. ahí de Picadero, que se hizo un montaje además muy guapo. La verdad que se hizo en la calle. En Holanda prepararon un terreno maravilloso en el centro de lo que es la ciudad. Ajá. Y la verdad que se montó un espectáculo y había gente hasta en los árboles montados, porque había muchos árboles alrededor y la gente, como no había sitio, hasta en los árboles se montaba para ver el espectáculo. Fue increíble. Dime. Sí, después en España he hecho mucho, ¿no? Cuando me han llamado y me he puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho varias salidas. En Alemania también estuvimos y bien. Lo que pasa es eso que digo, que el transporte es caro, el personal caro, llevo muchas personas cuando vamos y la verdad que eso vale dinero y si no interesa no se hace. Pepe, en el mundo actual, que todo está por las nubes, ¿cuánto esfuerzo hacéis vosotros por mantener esto vivo? Pues bastante. Esto por mantener los caballos se ha puesto todo por las nubes, como es muy caro el pienso, la paja, los sueldos han subido mucho de las personas y la verdad es que el montaje es caro, vale dinero. Lo que pasa es que nosotros, te digo, si estamos ahí en el ranchito, pues ya lo hacemos ahí, entonces te ahorra el transporte, te ahorra el personal, a lo mejor lo hace con menos personas, ¿por qué? Porque viajando necesita más ayudantes y aquí pues lo tenemos ya tan pateado que la verdad es que a veces lo hacemos un poquito más reducido para poder salir adelante, vaya. Y me ha comentado antes que formas parte de ese espectáculo. Sí, todavía hago mi par de numeritos hago. Uno montado y el otro a pie a tierra, que se llama trabajo a la mano. ¿Cómo se mantiene esa llama viva? Pues se llama viva. Le dicen mucho en casa, Pepe, déjalo ya, ¿o no? Sí, a veces ya me lo dice, déjalo. ¿Sí? Y déjalo ya, pero digo, bueno, puedo hacer un número, puedo hacer 2
la verdad es que te sientes más vivo, ¿no? Te sientes más, con más, no sé, te diría yo, con más ilusión, ¿no? Un poco de más ilusión que si no hace nada, porque si no hace nada ya te aburre, vaya. Yo el mundo del caballo lo quiero mucho y me ha dado muchísimas cosas y muchas satisfacciones, y la verdad es que mientras pueda sigo ahí. Le quiero preguntar por los hijos, Pepe, José Carlos y Noelia. Noelia. Pues Carlos tiene, ya te digo, él lleva ahora el tema del espectáculo, y Carlos no es porque sea mi hijo, pero tiene una actitud, tiene unas, del mundo del caballo ha cogido un aplomo muy bueno, diría yo. ¿Ha cogido mucho del maestro entonces? Sí, algo habrá cogido, digo yo, ¿no? Porque de chico siempre me escuchaba mucho, ahora ya de mayor dice muchas veces se hace el loco, pero hombre, siempre ha seguido la línea mía más o menos que yo he tenido, que he tratado de inculcarle. Y como él tiene mucha afición también, pues ahí está luchando siempre. Ha hecho algunos comentarios, ha hecho algunos clines, ha hecho unas cosas, y siempre ha cogido de otros jinetes, de otros profesores, y la verdad es que ahora mismo es un jinete bastante activo y bastante ilusionado para poder salir adelante. ¿Cómo serán esas cenas de Nochebuena, ¿no? Hablando de caballo, hay mucho... Sí, se habla de sí. caballo, lo que pasa es que estamos diariamente, bueno, que si no hablas de claro, caballo, sí que estáis juntos, pero estamos claro. diariamente con el mundo del caballo, claro. Y a veces dice tú, vamos a dejarlo un poco, vamos a hablar de otras cosas, pero siempre terminas con el caballo. ¿Te pregunta mucho, Carlos? Sí, él no es de preguntar mucho, es de ver. De ver, ¿no? De observar. Él aprende mucho de ver a uno y a otro y de verme más o menos. Preguntar no pregunta mucho, él solo observa así, y es bastante espabilado para coger las cosas. ¿Y Noelia? Pues Noelia estaba en el espectáculo, es un número muy bonito el que hace de Amazona con el caballo Perla, pero Noelia tuvo un problema de que ha estado malilla bastante tiempo con una enfermedad un poco desconocida, y ahora hace un par de años la operaron y tal y cual, y es cuando está mejor, está más firme, pero de montar no monta ahora porque el médico le recomendó que de momento tenía que dejarlo un poco. Pero es muy activa y lleva lo de las clases de los chavales, de los niños, y eso lo lleva a la perfección. Que eso iba a comentar, que el ranchito no se reduce al espectáculo, sino que hay... Tenemos clases de equitación, de iniciativa, de un poco ya más nivel, depende del nivel que tenga o que te pida, pues procuramos darle a la gente lo que necesita, vaya. Las clases es muy importante porque Málaga tiene mucha afición al mundo del caballo, pero muchas veces no creo que por el camino que debía de ser de la doma no la siguen por cosas que no la entiendo, porque la afición de Málaga es un poco, te diría, un poco ficticia. ¿Y eso por qué pasa, Pepe? Porque no tienen constancia en ser personas para salir adelante mucho montadas. Están montando desde niños y de eso, y cuando tienen 18 o 20 años ya se olvidan un poco de lo que es porque cada vez tiene que ir perfeccionándose más con el caballo y acoplándose más. Y parece que lo dejan un poco como atractivo nada más, ¿no? Como hobby. Como hobby, exacto.
y eso, si quieres ser profesional, no puede ser así. Profesional te tiene que meter de fondo a sacar lo máximo. Pepe, en la fase de enseñanza con el caballo, ¿no?, que esto es un proceso largo, ¿cuál es la que más disfrutas? Pues mira, disfruta prácticamente, llega un momento que disfruta con toda la que haga bien. Cuando el caballo te responde en una cosa bien, pues disfruta y ves que has consumado, cuando un pintor pinta un cuadro, si lo termina y te hace el cuadro es lo que tú has pensado siempre, pues te da un orgullo, te da eso de he conseguido esto, que me parecía que iba a ser imposible, y el cuadro está aquí, pero si no está la firma, no es el cuadro que debe de ser. Claro. El pintor tiene que hacer... Me parece muy buen símil, ¿eh? Hombre, es que, por ejemplo, un caballo empieza a domarlo y al final tiene que tener, diríamos, pues tener esa firma de la persona que lo ha domado, y que el caballo diga, pues este la ha domado fulano, la ha domado mengano, porque el caballo te transmite lo que ha sido durante su doma y su trato con el jinete. Y el jinete entonces tiene que sentirse orgulloso de lo que ha realizado. ¿Por qué? Porque ese cuadro ya tiene la firma hecha. Tienes el caballo tiene que tener la flexión hecha, su forma, lo que es el caballo, tiene que tener todo lo que es los movimientos, que el caballo lo haga por él mismo ya, no porque tú lo obligues. Entonces el caballo mismo disfruta si tiene cualidades y hace eso, hace lo que tú le has transmitido, ¿no? Pepe, te voy a poner encima de la mesa, le hablaba antes del planeta en el que vivimos ahora, ¿no?, que hay una corriente, ¿no?, sobre todo que afecta mucho al mundo del toro, que es esta vía animalista, ¿no?, que se dice, se puede hablar mucho de esto, pero a grandes rasgos que el animal sufre, que también afecta, ¿no?, al caballo, ¿no?, también ese proceso de enseñanza. Cuando escuchas este tipo de cosas, yo le diría a las personas esas que eso que ellos tienen, que son animalistas, que el caballo sufre, el caballo, si tú le pides las cosas bien y tú le eso, el caballo no sufre. El caballo a veces, si el caballo es bueno y eso, disfruta de hacer sus cosas. Que el caballo, lo que hay es que tratarlo con cariño. Yo siempre he dicho que el caballo y la mujer, entre más cariño le dé, más en la mano lo tiene, ¿no? Y eso es una cosa que a la gente, yo creo que lo hacen porque no lo conocen. No lo conoce, ¿no? Al no conocer ese tema, la fusta no es para pegarle al caballo, es una ayuda más, una quinta ayuda, piernas, manos, y la fusta es para tocar y parece, pero no para pegar, y la gente piensa que es para pegar. Los atalajes que lleva, o sea, el bocado, eso, todo, se lo ponemos para que el caballo obedezca, porque el caballo es un animal bruto, ¿no? Un animal que esto, pero a poco se va domesticando y se va adaptando a lo que es, lo que tú le vas haciendo y lo que tú le haces la doma. Entonces todos esos chismes que lleva puesto lo lleva con cuidado para que no le haga daño, pero son necesarios para que te obedezca. Muchas gracias eso de lo de las mujeres y los caballos, macho. Lo repite eso mucho a gente que se acerca y... Porque esto al final está un poco a la orden del día, ¿no? ¿Cómo? Que mucha gente pregunta, ¿no? Y oye, la enseñanza con el caballo, el animal... ¿Cómo se comporta? Sí, pero la gente no se mete dentro de lo que es, de lo que el caballo necesita, porque no lo conoce. Te digo, hay cosas que no la conoce y se cree que todo es de pegar y todo eso. También
podemos decir que antes hemos vivido un poco más duras las cosas, pero que las cosas hoy se están poniendo, que tú tienes que también refinar lo que es la doma, ¿no? Lo que es no sé, diríamos, tratarlo lo mejor posible para que el caballo se rinda en tus manos y en tus piernas lo mejor posible, ¿no? Pepe, igual que la mujer de su vida, su esposa, Mari, ¿quién ha sido el caballo? ¿El caballo? El caballo de tu vida. Pues he tenido varios. ¿Sí? Ese caballo que tiene en pantalla es un caballo que me ha dado mucho placer, ese que está ahora. Tengo varios caballos, un par de caballos un par de ellos, ha habido varios, ¿no? Porque he tenido muchos caballos en mi haber. Y este caballo es maravilloso, ha sido maravilloso. Ya no está en mi poder porque el animal como sufrió por mayor y por eso ya, no por la doma ni mucho menos, porque el caballo era la verdad que era una belleza las cosas que hacía, y el pelo que tiene y la hechura que tiene y todo eso, y ese ha sido uno de los caballos buenos en mi vida. Bastante qué foto más chula esta, ¿eh? Esto es en Torremolinos, ¿no? Eso es ahí en la playa Brabandilla, ¿eh? Costa Lago, la parte abajo, donde están los chiringuitos, y ahí pues hicimos un reportaje con varios caballos para hacer la publicidad del ranchito y eso, y ese un caballo precioso, y ya con mi hierro, ese es de mi ganadería, vaya, criado por mí, tiene el hierro de José González, ahí te lo ves. Tiene que haber, el mercado del caballo también se ha disparado, ¿no? En cuanto a la hora de adquirir también se ha ido muy por las nubes, ¿no? Sí, ahora el caballo, vamos a ver, los caballos cuando van para afuera, los llevan para afuera, cogen un precio muy alto al nivel de... Aquí se ha subido mucho de lo que estaba acostumbrado antes, pero que no, el precio en España no ha subido tanto. Hombre, ha subido relativamente para los que van para afuera. Le hacen radiografía, le hacen cosas, le hace todo un veterinario, y si está a punto, pues la gente se lo mandan para afuera o lo lleva, tiene un contacto afuera y lo pagan bastante bien. Pero también tienes que tener en cuenta que el caballo tiene que tener una doma, y tiene que tener y eso se va a tiempo, bastante tiempo en que el caballo te obedezca para todo. ¿Hay muchos niños en el ranchito? Sí, sí van, sí. ¿Sí? ¿Ves que se mantiene esa afición en los...? Sí, ahí lo que hay más afición es niña que es niña. Niña, ¿no? Ahí hay 40 alumnos, por decirte, 35 o 40 alumnos, y hay 7 o 8 niños, los demás son niñas todas. ¿Y te ves un poco reflejado cuando empezaste? ¿Te ves reflejado cuando ves a niños por allí? Sí, ahí ha pasado ya, yo creo que 3 o 4 generaciones. Claro. He visto niños que ya hoy están casados y tienen nietos algunos, vaya. Bien. Lo que pasa es que cada vez se está abordando la cosa más las cosas con más ritmo, diríamos, pero diferente. Se está imponiendo mucho la clásica, y lo cual me parece, porque es muy bonita. La clásica bien hecha es un espectáculo. Pues mira, Pepe, de eso y más cositas, vamos a hacer un último corte y rematamos, ¿vale? Que me quedan también alguna cosilla por preguntarte. Lo que tú quieras. Venga, un último alto en el camino y volvemos en la plaza. Venga, continuamos en la plaza, después de ese último paso por publicidad.
Y estábamos hablando con nuestro Pepillo de Málaga de un poco el estilo de doma, ¿no?, que se está llevando ahora entre los niños. Pepe, me hablabas de cantera, ¿no?, que hay un buen grupo de niños por allí, por el ranchito. Sí, sí, tenemos bastante alumnos. Hay 35, 40, ¿no? unos 35, 40, y más la gente que va esporádicamente para pasear, pero esos son de paseo nada más. Pero estos niños, algunos pues están aprendiendo, están haciendo para poder ir después a concursos y cosas, y estamos ahí manteniendo lo que es la doma para que ellos puedan disfrutarla después en los concursos. Se me había pasado preguntarte antes, Pepe, hablábamos de ese espectáculo que hacéis en el ranchito, que también lo lleváis a la feria, ¿no? Sí, llevamos varios años, ahora no sé, me acuerdo, pero hay por lo menos 4 o 5 años seguidos. Y la verdad que está teniendo mucha aceptación desde que estamos yendo. La gente se mata, diríamos, por ir a verlo, porque la verdad es que se pone lleno, se llena lo que es la carpa que han montado para hacer la exhibición que hacemos. Bueno, la exhibición es el espectáculo, claro, pero eso ha sido eso fue un montaje, por ejemplo, que hablando yo con Teresa Porra, la concejala de fiesta, pues le digo, ¿por qué no hacemos un espectáculo en la Real de la Feria? Porque ella siempre lo hacían en la Plaza Toro, que se hacía no sé qué, pero digo, la gente está en la feria. Tránsito, y la gente, claro, es una cosa más, una que le va a dar en el Real de la Feria. Y la verdad que ha sido una gran aceptación, porque se pone lo mismo el de las 4 de la tarde que el de las 10 de la noche. Hasta ahora mismo se está llenando todos los días que vamos, y está muy ilusionado. Lo que es la concejala está bastante contenta con nosotros, con lo que se está haciendo. Pues el espectáculo se hace muy variado para que no canse a las personas, ¿no? Porque si hace siempre lo mismo, más o menos, claro, pues cansa un poco a lo mejor. Pero hacemos variados y hemos metido alguna bailarina. También hemos metido un poco, yo me gustaba un poco hacerlo de rejoneo y lo hacía con un toro simulado para poder hacer rejoneo. Y la verdad es que ha tenido bastante aceptación el espectáculo en la feria y lo han acogido bastante bien. ¿Y habrá alguna sorpresita este año? Pues sí, siempre habrá que hacer algún numerillo nuevo, ¿no? Un número diferente para poder distraer las personas que vean que se está haciendo otro número. Vaya, siempre, casi todos los años llevamos un número 2 nuevo, de sorpresa, vaya. Pepe, le quiero preguntar por su esposa, por Mari. Bueno, pues... Que ella al final es la que se lo come y la que sufre. Sí, que llevamos toda una vida juntos, porque nos conocimos, ella tenía 16 años, 17 y yo 19, y fíjate, llevamos 60 años juntos, 60 y yo qué sé, 60 y mucho, vaya, entre novios y... Porque antes se llevaba uno mucho tiempo de novio y que estuvimos 8 años de novio. Y ya hemos hecho las bodas de oro, todos hemos hecho 52 años ya casados. ¿También tuvo culpa el caballo en que os conocierais o...? No, culpa del caballo no, porque ella del mundo del caballo, su padre también estaba en el campo y eso, pero ella se había criado, había estado estudiando en un colegio de monjas en el pueblo. Y la verdad que ella del mundo del caballo no tenía mucha relación, mucha eso. Pero mira, fue una cosa muy casualidad, la conocí por una foto. Ojo, cuéntame esa historia. Pues yo estaba aquí en Málaga, trabajando ya, como te he dicho, que me vine, y entonces mis 2 hermanas estaban en Cádiz y ella era amiga de mis hermanas. Y me mandaron una carta y en la carta venía una foto de las 3
y entonces pues me enamoré de ella en una foto. Qué bueno. Sí, yo cuando la vi en la foto digo, esta mujer voy a ver si la consigo. Y la verdad es que aquí estamos todavía juntos. Fíjate que al principio del programa te preguntaba por tu infancia, ¿no? Que era otra España, ¿no? Como se suele decir, Sí. pero que fue difícil. Cuando tú ves lo que has construido, Pepe, piensas que ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena la lucha que he tenido y el trabajo que me ha costado, pues ha valido la pena. Al final lo he visto encumbrado es donde yo quería llegar. Porque como picador llegué a lo máximo. Y como jinete, pues como espectáculo, pues yo creo que también he conseguido un gran espectáculo que no es fácil de conseguirlo, pero me siento orgulloso de lo que he conseguido. Siempre, muchas veces dice uno, haría esto, haría lo otro, siempre hay cosas por hacer. Esto al final, esto es muy recurrente, ¿no? Cuando uno toma decisiones de calado, ¿no? Hace muchas cosas, ¿no? ¿Algo que cambiaría? Pues en lo que es la vida diaria del mundo del caballo y en el toro hubiera cambiado algunas cosas. No nada de eso, pero algunas cosas lo hubiese... Siempre a toro, como se suele decir, a toro pasado siempre se le puede dar. Pero bueno, que yo al fin me conformo con lo que he hecho en mi vida y estoy muy contento con mis hijos. Mi mujer es la mujer de mi vida todo el tiempo y he estado muy apoyado por ello y eso me hace ser un hombre feliz. Fíjate que eso cuesta mucho decirlo ahora que eso de que decir uno que es feliz ahora mismo cuesta mucho, ¿no? Sí, sí, porque además de todo lo que ha pasado y todas las cosas que he hecho, pues la verdad que ha habido encontronazos, pero cosas que después se han solucionado todas. Y aún seguimos la familia unida. Pepe, está a punto de cumplir 80 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Yo la verdad que lo veo como un pincel, está usted sí, fantástico. Pero eso es como el coche, la chapa. Yo te veo estupendo y, muchas gracias, y sobre todo con pasión todavía. Pues sí, todavía tengo cosas que diría las puedo hacer, pero la verdad es que he pensado que he llegado a un momento que lo que tengo es que disfrutar de lo que tengo y vivir lo que pueda y ser feliz, ¿no? Seguir siendo feliz. Pepe, ¿con qué sueñas? ¿Uno tiene sueños por cumplir? Yo la verdad que he conseguido lo que he pensado, lo que he soñado, lo he conseguido. Me siento satisfecho por eso, porque lo que he conseguido lo que yo quería, de todo me he propuesto. Tengo una finquita muy guapa, que siempre quería tener una finca, tengo las yeguas madres, tengo una punta de vacas bravas y hice una placita de toro que era mi ilusión. Y ahí estoy, lo que tengo que darle gracias a Dios que me dé vida para poder seguir manteniendo lo que tengo, pero yo creo que ya con lo que hay es suficiente para mantenerlo y para poder seguir disfrutando. ¿Y su mayor miedo? Mi mayor miedo, pues te diría, mi mayor miedo a la vez es que pienso que hombre, que esto cada vez se está acabando, ¿no? Pero que Dios quiera que me dure todavía. Cuando uno pasa tiempo con los nietos, pues disfruta más que con los hijos, porque los hijos no me ha dado tiempo de chico a disfrutarlos porque siempre he estado viajando.
y en cambio los nietos estoy disfrutando más de pequeño, y ahora que están estudiando, pues la verdad que me dan un orgullo de decir, tengo los nietos estudiando, uno es abogado, el otro va a ser médico, si Dios quiere. Bueno. Y las niñas, pues ahí están estudiando a ver hasta dónde llega. Pero has recuperado el tiempo, ¿no, Pepe? O sea, sí. Eso que me decías de que te has podido perder parte, ¿no?, del crecimiento de... He perdido tiempo de estar a lo mejor con los niños, y a mi mujer la he tenido muchas veces sola, diríamos, sola en el sentido de que yo no he estado, y ella incluso ha tenido que hacer frente a cosas en el ranchito que es necesario tomar decisiones, y ella, como yo no estaba, pues las ha tomado ella. ¿De qué se habla en la casa de Pepillo de Málaga, si no de caballo? Pues de caballo y de toro. Y de toro y de caballo. Ahora ya también con los niños, los nietos, se habla de bailarina, porque una que quiere ser es bailarina, una es bailadora, vaya, ya la de Carlos, baila, que incluso ya sale en el espectáculo haciendo bailadora flamenca. La otra es modelo, y está, bueno, cada uno eso, y la verdad es que te orgullece de verla. ¿Cuál ha sido el mejor momento de todo este viaje que hemos repasado? Si te tuvieras que quedar con algo, Pepe. Pues quedarme. Una vida intensa, de muchas cosas. Sí, la vida ha sido tensa, pero me quedo con los momentos que he tenido esporádicamente en el mundo del toro y en el mundo del caballo, que siempre me han dado de todo, pero me han dado al final satisfacciones. Y la gente, como eso que te preguntaba antes, ¿no?, de cómo te definirías tú, ¿cómo crees que la gente le tiene en cuenta? ¿Como alguien...? ¿A mí? Sí. Hombre, yo creo que me tienen un respeto, ¿no?, de las personas, los jinetes, las personas en Málaga. Yo me siento muy querido en Málaga, ¿no?, por las personas que han estado siempre a mi alrededor. No digo que no haya habido algo raro, pero normalmente puedo decir que la mayoría es satisfacciones. Pepe, en los últimos minutos me gustaría preguntarte por tú que llevas muchas décadas aquí, por el crecimiento que está teniendo Málaga, la Costa del Sol. ¿Cómo, en comparación a cuando tú llegaste aquí? Ha variado mucho. Málaga ha crecido una barbaridad. Málaga, yo cuando vine aquí, Málaga era muy normalita, una ciudad costera, pero muy, muy normalita. Málaga ha crecido una barbaridad en todo, en todo. Y en gente, lo que veo es que vamos demasiado ligero, demasiado deprisa. Y lo mismo las mujeres, que los hombres van hoy demasiado deprisa, y las cosas hay que hacerlas con un poquito de más pensamiento y más lentitud, ¿no?, para poder sacar en clara las cosas. Hoy la gente no lo piensa. Yo veo la juventud, la veo con un poco, no sé si decirte que respeto, no lo conocen. El respeto a las personas mayores y a eso no lo conoce, y eso es muy importante. Pues la persona antes hablaba de usted, yo sé que éramos muy atrasados, entonces dirían la gente que de usted, pero siempre un respeto hay que tenerle a las personas y a las cosas, no hacerlo todo a la deriva. A mí mi padre es algo que me repite mucho también, eso mismo, ¿no? Sí. Las cosas, tú haces un montaje, tú haces eso, y después, pero la gente va por la calle, y una de las cosas que yo veo que eso, por ejemplo, vas conduciendo y hace cualquier cosa fea, y la gente te hace unos gestos y unas cosas que es fuera de lo normal, ¿no?
Yo le pediría un poco de más tranquilidad, que el mundo no se acaba, el que se acaba es uno, ¿eh? Entonces hay que pensarlo de otra manera y decir que el mundo siempre está, siempre sigue, como sea, con uno o sin uno, el que sea, pero hay que pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas. Por lo menos yo lo veo así. Sí, sí. Y sería muy importante que la gente respetara un poco más. ¿Cómo es el Pepe empresario? El empresario, pues mira, yo procuro, como yo digo muchas veces, que antes de cura ha sido monaguillo, pues el empresario trato del personal tenerlo contento y que pagarle por su sitio, que trabaje en lo que tenga, que para eso le pago, pero con mucho respeto siempre al trabajador, porque yo creo que se lo merece. Pues el que se merece todo lo bueno lo que le ha pasado en la vida es a Pepillo de Málaga. La verdad que me siento muy afortunado por haber echado este ratito contigo, Pepe. Que yo veo además la sonrisa de tu esposa, ¿no? Cuando ha venido por aquí. Y que ha construido algo muy, muy bonito, ¿eh? Y que el ranchito dure mucho, que seguro que sí. Muchas gracias. Os agradezco mucho y os deseo que podáis hacer muchas cosas nuevas, muchas entrevistas y que tengáis siempre éxito en lo que programáis para salir adelante. Pepe, muchas gracias por haberte pasado por aquí, ¿vale? Gracias a vosotros. Pues, como siempre digo, nos gusta traer este programa personas con una historia larga que contar, y ha sido el caso de Pepe. Nosotros nos despedimos en la plaza, sean buenos y nos vemos en las próximas semanas, aquí, en la plaza, en 101 Televisión Costa del Sol.